cuerpo en esos 4 bloques de 5 minutos. Eso es muy importante. Bien, ¿alguna otra duda? Yo, profe, en esto, y no te jodas más. Bueno, la micropausa ya me explicó. Entonces, y en lo de frecuencia 1, 2, 3 y 4, Eso es el bloque de trabajo. ¿O no? sería después de cuando dice frecuencia cardíaca de trabajo. Ahí sería lo de las pausas. El bloque 1, a ver, donde dice frecuencia cardíaca 1, eso está todo explicado en el video igual, por ahí te surgen dudas Sí, mientras sí, estás haciendo, lo puedes rever el escuché video. y por eso. Pero esa es cuando está trabajando. Frecuencia cardíaca 1 es cuando la persona está trabajando los 5 minutos. Vos le tenés que tomar la frecuencia cardíaca para saber a qué frecuencia cardíaca está caminando o trotando. Y la va a parar 6 segundos o 10 segundos como mucho, porque tiene que Por seguir el eso. trabajo. Una vez que terminan los 5 minutos, viene la pausa, 2 minutos, que es micropausa 1. Por eso. Entonces la frecuencia de trabajo 1 sería, por ejemplo, los 5 minutos, los primeros 5 minutos, trota, lo freno en 3 minutos, le tomo y esa sería su frecuencia de trabajo 1. No, intermedio, por ejemplo. Sigue corriendo, sí, después, Por eso. trotando. Por eso. Sí, igual está bien lo que dice Ro. Sí, sí, sí. Sí, sí, En sí. 3 minutos con que lo frene está bien, ¿no? Y después sigue trotando. Sí, sí. A los 3 minutos y medio puede ser. Te iba a preguntar, una vez que está recuperando, ahí el trabajo pide tres tomas de frecuencia, una instantáneamente cuando deja de ejercitarse, una al minuto y otra a los 2 minutos. Yo me pareció agregar otra más a los 4 minutos o a los 5 para ver si seguía bajando el pulso. ¿Eso lo dejo en el trabajo o lo saco? No, déjalo, son 3 tomas después. Una al minuto, a los 2 y a los 3. Después hasta los 4 la última también. No, yo tomé como que la primera que tomábamos era digamos, la frecuencia de trabajo final, digamos, apenas termina de hacer todo. Claro, sí, apenas termina le tomás. Después dejás pasar 1 minuto y le volvés a tomar. Dejás pasar otro minuto y le volvés a tomar. Ya eso te da evidencia de que si la frecuencia cardíaca, o sea, si esa persona está entrenada o no. Con 3 minutos es suficiente, porque ya debería bajar por lo menos entre 50, 40 pulsaciones. O sea, profe, que en la tercera micropausa, antes de la frecuencia cardíaca de recuperación, le tomamos cuánto es su frecuencia cardíaca. Después dejamos pasar 1 minuto y ahí después le tomamos la otra. No, en el último bloque, Franco. En el último bloque de trabajo. Termina de hacer los 5 minutos y... Claro. No, ya no va a correr más. Claro, porque ya se empieza a recuperar. ¿Tiene alguna otra duda? Con respecto a las malformaciones y todo eso, ponemos, si observamos alguna hiperlordosis, hipercifosis, malformación en la rodilla como el genubar, todo eso. Todo, Okay. todo lo que ustedes detecten lo ponen. Recuerden que es un trabajo que vamos a enfocarnos en la frecuencia cardíaca, pero ustedes, por ejemplo, bueno, les cae una persona al gimnasio que quiere trabajar la fuerza, buenísimo, le hacen trabajo de fuerza, pero la persona tiene una escoliosis, una hiperlordosis, ¿se entiende? Tiene pies planos. Entonces ustedes, un profe es el detector primario de cierta patología o enfermedades, ¿sí? Somos detectores primarios de salud. Entonces, uno, con todo el estudio y después empieza a afilar el ojo, va a detectar personas que tienen mucha hiperlordosis o cifosis, y eso hay que corregirlo para mejorar su calidad de vida. Entonces, si bien el trabajo es sobre frecuencia cardíaca, pero ya vimos cómo son las curvaturas de la espalda, ¿sí? Si hay alguna alteración, alguna cadena, capaz que la cadena posterior puede ser más densa en relación a la anterior, ¿sí? Ya saben como una postura anatómica, bueno, ¿qué pasa si corre, va a inclinar hacia un lado o hacia el otro? ¿Sí?
Bien, ¿dudas con el trabajo? ¿Nada? Sí, Janina no quería hablar. Pensé que no se me escuchaba. Sí, sí. Ah, Sí. porque veía que no se marcaba. No, le quería consultar, profe, que entonces por ahí si nosotros vemos a la persona que empieza trotando y está exigiendo mucho, le podemos cambiar a que camine. Sí, sí, y después lo aclaran en el trabajo, que tuvieron que bajar la intensidad por esto, por todos los mecanismos que la persona realizó. Con respecto, profe, a las adaptaciones agudas que menciona la guía, o las preguntas, yo he notado, como por ejemplo, el aumento de la frecuencia o la transpiración. ¿Eso cómo lo ¿Cuál? plasmamos? Las adaptaciones de la persona en el ejercicio. Ahí vamos a hablar de eso. Ah, bien, bueno. Profe, Bien, ¿va a sobre el grabar? trabajo, ya, ¿qué pasó? ¿Va a grabar la clase? No, por... Así es tengo un inconveniente con las grabaciones de la clase. No sé cómo, por ahí si alguien sabe, porque las grabo, no las vio uno, sino en otra materia, pero son muy pesadas y después no las puedo subir a plataforma porque en plataforma, no sé por qué, achicaron el espacio para subir material y no las puedo subir. Guaco, vos Me deja subir hasta 128. vos quedás grabado Y si la subo, de otro. y si la subo a la nube es del Seneca, no es mía, porque esta cuenta es del Seneca. Bien. ¿Se me escucha? Con el tema de adaptaciones, que ahí había una consulta, una pregunta que hacía en relación a las adaptaciones. Uno lo que tiene que saber reconocer y lo que tiene que entender es que el cuerpo siempre, cualquier estímulo es un estrés, le va a causar un estrés, ¿sí? Eso se llama síndrome general de adaptación, ¿sí? El síndrome general de adaptación lo que te dice es cómo el cuerpo o nuestro organismo se va a adaptar a un estrés. El estrés tiene que ver con una carga y una resistencia. ¿Cómo el cuerpo puede resistir a esa carga? Cuando la carga es mayor y no lo puede resistir, se genera el estrés. Esto no es del entrenamiento, esto es de la vida cotidiana, ¿sí? Lo más probable, y tiene que ver con la ley del confort, el equilibrio y la economía de Busquets que vimos en el primer cuatrimestre, ¿sí? El cuerpo siempre va a buscar la supervivencia. Para sobrevivir hay que adaptarse al ambiente, al contexto, a las situaciones, ¿sí? Entonces, puede ser que, y lo más probable es que el primer día de clase, 7 o 14 de marzo, no me acuerdo cuándo fue que empezaron, la mayoría ha estado muy nervioso porque desconocía de qué se trataba, no sabía qué compañero le iba a tocar, los profesores, el ambiente del Seneca. Todo eso es una amenaza para el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo desconocen. Todo eso lo más probable es que le haya generado un estrés. Lo más probable es que a medida que hayan avanzado los días, ¿sí? La semana, si bien fue una semana, lo hayan ido tolerando mejor. Se hayan ambientado al ambiente, ¿sí? Eso se llama adaptación, si ustedes se están adaptando. Lo más probable es que cuando alguien empieza un entrenamiento, cualquier sea el entrenamiento, ya sea de ir a correr, de ir a zumba, de ir a funcionar, lo que sea, que nunca lo hicieron, todo ese estímulo para el cuerpo es un estrés, ¿sí? El cuerpo no entiende de estímulos, no entiende de entrenamiento, no entiende de 3x15, de 1 hora de zumba, de 1 hora de trote suave, o de 1 hora de trote alto, o de 1 hora de carrera, o 3 horas de bicicleta. El cuerpo no entiende nada de eso. El cuerpo no sabe si está en el terra, o en el palo blanco,
o en el patio de casa o lo está persiguiendo un león, ¿sí? El cuerpo, de lo único que entiende es de estrés. Y a través de uno de estímulos, lo que hace es que, yendo al músculo, ya me meto en el músculo, la célula, en este caso la célula muscular, se va a adaptar a ese estrés, sufriendo una adaptación. Si yo le genero el mismo estrés al músculo, en cierto estrés mecánico y metabólico, lo más probable es que genere una hipertrofia. La célula muscular se hipertrofia, ¿sí? Si yo salgo a correr mucho tiempo, estoy diciendo 6, 7, 8 meses, el corazón empieza a sufrir adaptaciones, la célula del corazón, ¿sí? Pero esas son crónicas porque son en el tiempo. Ahora hay adaptaciones agudas que son las instantáneas, las que se dan en el momento, las que uno puede ver, ¿sí? Entonces, dentro del síndrome general de adaptación hay fases, hay 3 fases. De alarma, que es cuando el cuerpo se somete y recibe el estímulo, ¿sí? La verdad es que no encuentro dónde tengo un PDF que lo voy a subir, que es de Bio 2, pero porque tenía uno de Bio 1, que no lo encuentro por ningún lado, que en un principio el PDF, lo explico ahora, habla sobre componente de la carga. A eso, o sea, si lo quieren leer, bárbaro, buenísimo. Pero no va al caso. Después en la segunda hoja, en una hojita, habla de el síndrome general de adaptación, ¿sí? Y habla de la fase de alarma, de resistencia y de agotamiento. La fase de alarma es cuando el cuerpo se prepara para la defensa o la huida, ¿sí? La resistencia es cuando el cuerpo construye una resistencia, pero ningún organismo es capaz de mantener una condición de alarma, excitación durante mucho tiempo, por lo que aparece la fase de agotamiento. El organismo se ve incapaz de reaccionar ante el sucesivo aumento del excitante y provoca tensión, ocasionando estrés. Todas las situaciones nuevas a nosotros nos van a generar un estrés, ¿sí? Con el tiempo, lo más probable es que nos adaptemos a ese estrés. Después habría que ver cómo nos vamos a adaptar a ese estrés. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a tener adaptaciones agudas y adaptaciones crónicas. Las adaptaciones agudas son las instantáneas, las del momento, ¿sí? Las crónicas son las que se dan con el tiempo prolongado. Entonces, si quieren vamos al trabajo y ustedes le dicen a la persona que tiene que caminar o que tiene que trotar. ¿Qué adaptaciones creen ustedes que tiene que realizar ese organismo, ese cuerpo, para adaptarse a ese estímulo? Que ya sea trotar o caminar. ¿Cuál creen que son? Agudas. Sí, son agudas, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Cómo la ves vos? A eso voy yo. Bien, transpiración. ¿A qué se tiene que adaptar? ¿Por qué transpira? Al calor, por el calor que... Para mantener la mutación. Temperatura corporal. A ver, ¿qué más? El aumento de la frecuencia cardíaca. Bien, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades instantáneas del cuerpo, como por ejemplo la demanda de oxígeno y transportar oxígeno y limpiar desechos metabólicos. Bien, ¿qué más? A ver. También. De la ¿Cuál? ventilación. Se escuchó cortado. El aumento de la ventilación. La ventilación. Bien. Todo lo que ustedes están nombrando son adaptaciones que el cuerpo se tiene que adaptar instantáneamente por el estímulo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un equilibrio, ¿sí? Que se llama homeostasis, ¿sí? La homeostasis es el estado aparente de equilibrio y es como una línea, ¿sí? Cuando viene un estímulo, ya sea el caminar, el correr, andar en bicicleta, esa homeostasis se rompe. Si era la homeostasis, el equilibrio era una línea lineal,
esa homeostasis por estrés se rompe. La flecha del estímulo. Entonces, ¿qué hace? Que decaiga. Ahora, cuando se rompe, cuando yo digo estado aparente de equilibrio, es el estado aparente de equilibrio y funcional de todos los órganos. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo, estoy en un equilibrio estable. Si ustedes le están tomando a la frecuencia cardíaca de reposo a la persona que estuvo sentada, está su sistema está todo en equilibrio, trabajando muy tranqui, normalmente, entre comillas, ¿sí? Pero de golpe viene alguien y le dice, mirá, tenés que empezar a caminar o a trotar 5 minutos. Entonces, ese estado de aparente equilibrio, homeostasis, se rompe, ¿sí? Generando un estímulo, generando una carga, que esa carga le va a generar un estrés al cuerpo. Entonces, para el cuerpo, para la supervivencia, tiene que adaptarse a ese estímulo. Si la persona estaba caminando, lo más probable es que tenga que aumentar su frecuencia respiratoria, aumentar su frecuencia cardíaca, el metabolismo se va a tener que readaptar generando más segregación de glucosa, ¿sí? Por eso la célula va a tener que captar más glucosa, ¿sí? De acá ya empezamos a unir todo con el sistema simpático, parasimpático, ¿sí? Ya se ve una alteración en los sistemas. ¿Sí? ¿Para qué? Para satisfacer todas esas necesidades. ¿Sí? Entonces, una vez que esa persona, todo eso era el estímulo, esto es estrés. Lo hago acá con mayúscula. Todo ese estímulo le va a generar un estrés a la persona. La persona no puede quedar así, porque se tiene que recuperar. Entonces, una vez que terminó todo el entrenamiento, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tener que tratar de llegar a dónde? A como estaba antes, la línea de la homeostasis. ¿Sí? Entonces, con el descanso, la comida, el almuerzo, o todo el descanso, la siesta, el dormir de noche, el cuerpo ¿qué tiene que hacer? Recuperarse. ¿Sí? Hasta la línea de la homeostasis. Seguir buscando su equilibrio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A los 2 días o al otro día recibe otra carga. Van a entrenar de vuelta. Entonces, bien, se recuperó. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Otro estrés. Si la carga es muy alta, mientras más alto sea el estímulo, o sea, no es lo mismo salir a correr 5 kilómetros que correr 10 kilómetros o 42 kilómetros. Entonces, mientras más alto sea el estímulo, más alto va a ser el estrés ocasionado. Entonces, por ejemplo, este es muy alto, genero más estrés. Mientras más alta es la carga, mientras más alto el estímulo, más tiempo que me va a llevar la recuperación. ¿Sí? Me tengo que recuperar. Pero ¿qué pasa acá? Como el cuerpo es más sabio que nosotros, creemos que nosotros lo manejamos, pero en verdad el cuerpo no maneja, o la fisiología de nuestro cuerpo es, por así decirlo, trabaja sin que nosotros la comandemos, va a elevar la línea de la homeostasis más arriba. ¿Por qué? Porque va a decir, me va a seguir machacando, si me sigue machacando, yo me voy a terminar muriendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aumento mi estado de equilibrio. Entonces, si esta era la línea de la homeostasis, ¿qué voy a hacer? En vez de compensar, voy a generar una supercompensación. Me voy a ir acá arriba. Entonces, la línea de la homeostasis ya empieza a jugar acá. ¿Esto cuándo es? Cuando ustedes ya se adaptaron al entrenamiento, cuando ya se adaptaron al trabajo, cuando ya se adaptaron ahí a la facu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentaron su línea de homeostasis. Ahí entraría en juego la adaptación crónica. Entonces, la adaptación crónica, exactamente. Que esto, para que sea crónica, tiene que haber un conjunto de agudas, ¿sí? Pero la adaptación crónica, en verdad la supercompensación se da mucho antes. Las crónicas, como dice la palabra, tiempo, se dan en un tiempo prolongado y después está dependiendo la capacidad física, pero generalmente se dan entre los 6 y los 8 meses de las adaptaciones crónicas. Todo lo que va surgiendo es agudo, momentáneo, ¿sí? Se adapta a ese contexto.
Entonces, por ejemplo, si ustedes ahora hicieron el trabajo el fin de semana en el que hizo mucho frío, lo más probable es que el cuerpo tuvo que perder más energía para generar más calor por el contexto que hacía mucho frío, se tuvo que adaptar al contexto. ¿Sí? Entonces, no solamente hubo una adaptación a nivel de ventilación, por esto de adaptarse a la demanda, de que entre más aire, que llegue más oxígeno a la célula y así puede eliminar el dióxido de carbono, por ende también aumentó la frecuencia cardíaca, la irrigación sanguínea, retorno venoso, aumentó la contracción muscular, ¿se entiende? Hubo más gasto de ATP para satisfacer todas esas necesidades, sino que tuvo que producir más calor para ambientarse al contexto, ¿se entiende? Porque si no, se cagaba de frío, ¿se entiende? Entonces, son todas adaptaciones que se van a ir dando. En el contexto de las 2 o 3 semanas se genera la supercompensación, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes salen a caminar todos los días 30 minutos. A la semana, a las 2 semanas, ya no se cansan como la primera vez, ya lo sienten re tranqui. Entonces caminan 40, 50 minutos. Hasta que los 40, 50 minutos ya ni se cansan. Es más, lo van haciendo cada vez más rápido. Eso significa que han generado una supercompensación. El estímulo de los 30 minutos ya se adaptaron, no les pasa nada. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan el tiempo, 40, 50 minutos, ¿sí? Lo aumentan para generar otro estrés más alto y así va generando la supercompensación. ¿Alguna duda o consulta? Yo, profe, le quería contar si podía repetir eso del segundo pico que puso. Cuando... ¿Acá? No, antes. Sí, eso, acá. En el segundo. Es estrés. Todas las flechas, ustedes en los dibujos que dan de supercompensación, si buscan en Google, de síndrome general de adaptación, van a ver flechas y que esa flecha rompe la homeostasis. Entonces, toda flecha es la carga, el estímulo. Y repito, esto no es del entrenamiento solamente, es de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, este estímulo puede ser, la primera fecha de acá, puede ser ir a trabajar capaz, no ir a entrenar. Entonces, no es lo mismo ir a trabajar 4 horas que de golpe te digan, mirá, tenés que empezar a trabajar 12 horas. O sea, te rompió tu total homeostasis, tu estado aparente equilibrio, porque vos que estás acostumbrada a trabajar 4 horas, no a trabajar 12 horas. Entonces, el estímulo de trabajar 4 horas te genera esta carga. Ahora, acá, 12 horas, la carga es mayor. Entonces, el estrés que te va a generar eso es mucho más grande. Entonces, si el estrés más grande, después de trabajar 12 horas, seguramente la siesta sea más grande también, el descanso. ¿Entiendes? O dormir a la noche. ¿Por qué? Porque el estrés fue mayor. Entonces, esto no es solamente del entrenamiento, sino también de la vida cotidiana. Por eso es muy importante esto de empezar, cada vez que a usted le toque trabajar con una persona, indagar, preguntar, no entrenar perdón que sea muy reiterativo con esto, pero no entrenen a todas las personas por igual, porque todas las personas por igual no durmieron. Por ejemplo, que ustedes tienen, funcional, 12 personas adentro del funcional. Las 12 personas no comieron juntas, las 12 personas no durmieron juntas, las 12 personas no trabajan en el mismo trabajo, son totalmente distintas. Y capaz que de las 12 personas tenés 3 que recién salieron del trabajo, y como recién salieron del trabajo no pudieron comer. Y tenés 4 personas más que estuvieron todo el día al pepe, tiradas en el sillón, se comieron todo, ¿sí? Y tenés otro que estuvieron estudiando todo el día. Entonces los estrés que se generan a nivel diario son distintos, y vos con la actividad física, el entrenamiento, le va a generar otro estrés. Entonces ahí es donde hay que empezar a ver el ojo. Capaz que todos van a poder hacer los mismos ejercicios, pero no con la misma carga. Capaz que a uno le va a tener que dar más pausa y a otro menos. ¿Sí? Porque esto se ve más que nada en el tercer año, los principios del entrenamiento, y uno es de individualidad. Todas las personas no van a responder igual ante un mismo estímulo. ¿Por qué? Porque todos los organismos son distintos, somos distintos. ¿Sí? Entonces,
acá hay que poner el ojo, empezar, che, ¿y vos de qué trabajás? No es lo mismo una persona que trabaja en la oficina que a una persona que trabaja en el campo, ¿se entiende? No es lo mismo que te toque un cartero, che, te cae un cartero al gimnasio y vos le decís, bueno, vamos a caminar 10 minutitos en la cinta. El cartero te va a decir, capo, capa, camino todo el día y me va a hacer caminar arriba de la cinta. ¿Entiendes? Empezar a echar el ojo en esas cosas. O lo mismo que una persona que está todo el día en la oficina, 10 horas sentado, vos le digas, bueno, mirá, nos vamos a sentar acá en el sillón de cuádriceps para hacer cuádriceps. Te va a mirar todo el día sentado, me hace sentar de vuelta. Bueno, en esas cosas hay que poner el ojo, ¿sí? Y de ahí empezar. Por eso a veces reitero mucho esto, porque suele pasar que a todos lo entrenan iguales, el plan de entrenamiento es para todos iguales, ¿sí? Hay que empezar a cambiar algunas cosas. Bien, consulta. Yo iba en bici al gym y me ponían 5 minutos de entrar en calor. Y bueno, pasa, Julieta, sí. Por eso ustedes tienen que estudiar para cambiar todo eso. Si no, vamos a ir siempre la misma. Bien, consulta. El tema de la supercompensación, ¿lo vamos a ver en algún otro momento de la carrera o solamente ahora? El segundo año se ve más profundo con los componentes de la carga. Pero no es más que esto igual, o sea, no es que no es más que esto, lo vamos a ver después. El síndrome general de adaptación se ve desde la capacidad de física. O sea, por ejemplo, estas flechas rojas que sean estímulo de fuerza, después en resistencia van a ser de resistencia, correr, ¿se entiende? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Mirá, vos que entrenás, Dani. Esto lo vemos detalladamente, pero capaz también sirve para la explicación. ¿Y por qué jorobo y soy tan... que esto es muy importante? No sé si se lo dije a ustedes o a la Bio2, que un profe tiene que, pero saberse como el Padre Nuestro, identificar el síndrome general de adaptación y componente de la carga. Si el profe sabe manejar eso, y torti. ¿Por qué? Mirá, vos tenés la homeostasis, estado aparente de equilibrio. Si querés, vamos a tu caso, Dani. Vos corres, por ejemplo, que tenés que correr de lunes a viernes, los 5 días. Ahora, ¿los 5 días va a correr igual, Dani? Lo más probable es que no, pero sí lo va a correr. Entonces, por ejemplo, hoy es lunes. Hoy pasadas 10 pasadas de 1000 metros. Esas pasadas de 1000 metros, si uno la analiza, son totalmente glucolíticas, ¿sí? O sea, además trabajan a una intensidad del VO2 max muy alta. Entonces, es un estrés muy alto, ¿sí? Que le va a llevar tiempo recuperarse. Entonces, ¿por qué le va a llevar tiempo? Porque son glucolíticas, vacían los depósitos de glucógeno, tanto muscular como hepático. Entonces, un estrés muy alto. ¿Y se va a recuperar cuándo? Si hoy es lunes, recién los depósitos de glucógeno y hepático se van a recuperar para el miércoles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pero Dani, me dijiste que recién tiene que correr toda la semana. Sí, va a correr toda la semana. Pero mañana va a meter un estímulo más chiquito. Va a correr muy suave. ¿Para qué? Porque va a tomar los ácidos grasos. Entonces se va recuperando el glucógeno. ¿Sí? Entonces, una vez acá el estrés fue chiquito y ya mañana, ¡pum! Listo, pasada de vuelta el miércoles. El jueves, estímulo muy chiquito, un trabajito aeróbico para que tome los ácidos grasos como reserva energética, ¿sí? Y el viernes pasada, muy heavy. ¿Sí? Entonces, ustedes van viendo cómo se va recuperando el cuerpo. Entonces, Dani corrió los 5 días, pero ¿qué manejó? La intensidad. Y la intensidad, en el recuperatorio, había una pregunta. La intensidad te va a dar el tiempo de trabajo, el sustrato
¿sí? Y el reclutamiento de fibra. Cuando hizo pasada, reclutó fibra rápida, totalmente glucolítica, consumió el glucógeno muscular hepático y el martes y el jueves salió a correr, pero a una intensidad muy baja. Reclutó fibra roja, tomó los ácidos grasos. En ningún momento se interpuso el glucógeno. ¿Por qué? Porque lo estaba reponiendo. Obvio todo esto a una dieta. ¿Se entiende? Entonces ahí van jugando. El cuerpo se va adaptando al estrés que está recibiendo. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, perdón, volviendo al trabajo, las adaptaciones agudas que podemos observar, que es el cambio de frecuencia cardíaca, de la respiración y la transpiración, como por ejemplo. Claro, la pigmentación, vos le vas a ver la cara, si está colorado o no, ¿sí? Después, ¿qué va a haber? Si fue caminando, lo más probable es que a nivel metabólico tuvo que empezar a segregar más que ácidos grasos, o aumentó la circulación de ácidos grasos en sangre para abastecer la demanda energética. Ahora, si le hicieron correr, por ejemplo, en el caso de Marina, que iba a 180 pulsaciones por minuto, más probable es que haya aumentado la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno para segregar glucosa para abastecer la célula de energía. ¿Se entiende? Por la intensidad de la actividad. Entonces son todas adaptaciones que se estuvo dando. Aumentó la frecuencia ventilatoria, frecuencia cardíaca, ha aumentado el volumen sistólico, retorno venoso. ¿Por qué? Porque eso lo vas viendo vos y no, es imposible que aumente la frecuencia ventilatoria si no aumenta el retorno venoso. Si no, ¿qué hago con esa entrada de aire que está entrando oxígeno? Tiene que salir dióxido de carbono también. Por algo aumentó la frecuencia ventilatoria. Ok. Todo eso es momentáneo. Ahora, por ejemplo, la persona a la que ustedes evaluaron empezó. Capaz que dentro de un mes hace el mismo estímulo siempre y cuando haya seguido, ¿verdad? Y ya respira re tranqui, es más, re tranqui va, la frecuencia cardíaca re baja. ¿Por qué? Porque ya se adaptó a esa actividad. Ya estamos en una adaptación crónica. Eso no significa que no hayan agudas, porque agudas van a haber siempre, porque la aguda, lo que sí la aguda puede ser más o menos, o sea, no es lo mismo que satisfacer la necesidad cuando el cuerpo está adaptado a cuando el cuerpo no está adaptado, ¿entiendes? Entonces, si la persona sale a correr todos los días, igual va a tener adaptación aguda, porque capaz que va a correr viento, por el suelo, va a transpirar porque el cuerpo entra en calor, y si no le incorporo agua se va a tener que adaptar mucho más. ¿Me entiendes? Son todas adaptaciones. Esto de lo que yo le decía en la clase pasada, cuando una persona hace entrenamientos muy largos, la persona tiene que entrenar, por ejemplo, cuando sale a andar en bici o a correr 3 horas, 4 horas en bici, en el medio le tiene que hacer ingestas calóricas, hacer alguna comida. Y eso se entrena porque vos tenés que adaptar el cuerpo a que se vaya moviendo y a la vez vaya generando la digestión. ¿Me entiendes? Entonces, eso son adaptaciones. Vos estás adaptando el cuerpo a que esté corriendo o a que esté andando en bici y a la vez esté haciendo la digestión para brindarte energía. Entonces, en el momento va a ser agudo, pero una vez que el cuerpo ya capaz que te va a descomponer o te van a dar náusea, porque no está adaptado al cuerpo. Una vez que el cuerpo hizo la adaptación crónica en el tiempo prolongado, capaz que te clavas un gel o unas gomilonas y ya no te pasa nada, pero al principio te caían mal, bueno, porque no estaba adaptado. ¿El aumento del gasto cardíaco también sería una adaptación aguda o no? Exacto, sí. Okay. Sí, la primera vez te vomitabas cuando tenías que empezar a morfar haciendo gimnasia. Sí. Si uno entra en bibliografía de triatleta, o sea, de entrenamiento para triatleta o de resistencia, o sea, que son mucho tiempo en el que la persona va a estar corriendo o andando en bici o nadando, en un momento tiene que comer. ¿Sí? Es imposible. Más de 2 horas la persona tiene que ingerir algo.
ya sea de intensidad alta o baja. Si la intensidad es muy alta, generalmente consume a los 40, cada 40 minutos, 30 minutos, esto dependiendo de la persona. Pero, ¿qué pasa? Yo mañana no puedo ir a correr 3 horas y clavarme geles o algo dulce, o cada persona come algo distinto. Porque lo más probable es que mi sistema digestivo lo rechace, porque no está adaptado. O sea, me va a decir, capo, ¿te mando sangre al estómago o a los músculos? Elegí. ¿Por qué? Porque no está adaptado para cumplir las dos funciones. ¿Se entiende? Entonces eso hay que entrenarlo. Y las primeras veces te da esas náuseas, esa descompostura, bajones, ¿sí? Porque el cuerpo se está adaptando a correr, a nadar o a pedalear y a la vez a hacer la digestión. Bien, dudas hasta acá. El tiempo que Tenemos se que pierde... en el trabajo... Una cosita, en el trabajo tenemos que poner especialmente adaptaciones agudas y por las adaptaciones, o conforme vamos haciendo el informe, ponemos, se notó un cambio en la ventilación, se notó un cambio en la frecuencia cardíaca, eso ya le está diciendo que son adaptaciones agudas. Claro, eso O ya tenemos está dando indicio que son adaptados. Claro. Tenemos que poner... Después, bueno, después pasa que los puede hacer así o medio detallado porque también va a estar muy determinado por el contexto. Esto que decía la clase pasada. Si alguien no puede salir de casa y lo hizo en una cinta, las adaptaciones van a ser distintas al que salió a la plaza. ¿Se entiende? Por el contexto en el que se desarrolló, quizás dentro de tu casa te dé más calor o más frío, entiendo. Capaz que necesites ingerir más agua o menos. Entonces las adaptaciones van a estar involucradas por el contexto. Recuerden que todo es estrés. Ahora, por ejemplo, si la persona nunca caminó en cinta y vos la haces caminar en cinta, lo más probable es que vaya tiesa, dura, ¿sí? Entonces es una adaptación. Está totalmente estresada porque nunca se sometió, es todo nuevo para ella. ¿Se entiende? Por eso, todo va a estar determinado por el contexto y la experiencia. Si antes ya lo había hecho o no. Por eso, de vuelta repito, pregunten si la persona había caminado, se había trotado. Porque eso le va... Y por ejemplo, la persona que nunca caminó en cinta y vos la haces caminar en cinta, primero va a ir toda tiesa y después la frecuencia cardíaca va a ir más elevada de los parámetros normales, seguro de la intensidad, porque va a estar nerviosa, porque va a estar muy pendiente de no caerse, de caminar bien, ¿se entiende? Porque es un estrés extra. Por eso, pregunten, indaguen, y ahí van viendo cómo se va adaptando la persona a ese estímulo. Y todo siempre va a ser agudo. Hasta acá nunca van a ver algo crónico. ¿Sí? Todo agudo, porque es momentáneo de esa actividad. Bien, ¿alguna duda? Dani, ¿no ibas a preguntar algo? No, yo tenía una... Sí, tenía que ver con el tiempo de estas adaptaciones que se van produciendo, el nivel de homeostático sube, generado por la supercompensación. El tiempo que uno deja de ejercitarse, digamos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esa línea homeostática empiece a bajar? Vos decís por ejemplo, esto que ha pasado en cuarentena, vos claro. del cuerpo sin que reciba estímulo, me estás diciendo, ¿no? O sea, claro. Vos entrenaste, venías entrenándolo más bien y te agarró la cuarentena, estuviste un mes sin hacer nada. Claro. ¿Algo así me preguntás? Claro. 7 días. Mirá, a los 7 días se pierde más o menos en fuerza, te estoy diciendo, se
entre el 15 y el 25% de fuerza. En resistencia, lo que se va perdiendo es el volumen sistólico, volumen de eyección. Que, mirá, en la primera semana son un 5% hasta ya las 4 o 6 semanas en que se pierde todas las adaptaciones cardiovasculares. A las 6 semanas se pierde el 80%. A los 2 meses está igual que otra persona, que nunca hizo nada. Increíble. Sí. A eso te pregunto porque a mí me ha pasado, ahora que vos lo estás diciendo, que de repente yo conocí a un amigo que era un atleta de élite y por 2 meses no hizo nada porque viajó, o se tomó vacaciones, o se deslizó, y resulta que después de 2 meses que volvió a entrenar conmigo, yo lo pasaba, digo, ¿cómo puede ser si vos sos campeón y yo soy medio pelo? Y debe ser por eso que si vos se pierde mucho. Perdió todas las adaptaciones, Dani, todas las adaptaciones. Miren, esto pasa que esto es muy del entrenamiento y esto la Bio2 habla de adaptaciones crónicas, pero lo que la biogénesis mitocondrial, o sea, la producción de mitocondria se da cada 7 días, ¿sí? Cada 7 días que haya estímulo. El pool enzimático se da cada 21 días, por eso algunos planes son de 3 semanas por una de descarga, porque en los 21 días cuando más enzima el cuerpo empieza a producir, a generar, ¿sí? Entonces, ahora, si vos no metiste estímulos, ¿qué pasa? Baja la actividad enzimática, baja la reproducción de mitocondrias, todo eso a nivel celular. Después, llevarlo todo al corazón. El corazón dice, ¿para qué voy a inyectar más sangre si no necesito? Boom. El corazón se hace más débil, más chiquito, la hemoglobina y todo eso se va perdiendo, se va disminuyendo. Entonces todas las adaptaciones que vos alguna vez generaste a lo largo de 2 meses en la resistencia las perdiste. Y es así, Dani, vos decís, pero este entrenó toda la vida. Bueno, sí, entrenó toda la vida, pero en cuanto dejó de entrenar, se viene todo abajo. Igual que la fuerza. La fuerza, la velocidad, que depende mucho del sistema nervioso, a la semana ya imagínate que puedes perder hasta el 20% de la fuerza en 7 días que no vaya al gimnasio. Es una locura. Imagínate un mes. No, es tremendo. Por eso uno piensa que nada, entré una semana y después hay que tratar, por eso esto del síndrome general de adaptación, igual que cuando una persona viene de una lesión, cómo hay que interpretarlo, ¿sí? Porque se pierde, porque lo quiero o no, se pierde. Bien, entonces, con respecto al síndrome, a las adaptaciones, lo que hay que saber es que los componentes del síndrome general de adaptación, primero yo voy a tener la homeostasis, ¿sí? Que es el estado aparente de equilibrio. A esa homeostasis lo que le va a seguir, que va a romper la homeostasis, va a ser el estímulo, ¿sí? O carga. Porque si hablamos de entrenamiento, puede ser carga o estímulo, pero si hablamos de la vida cotidiana, es un estímulo, que también produce una carga, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar como estímulo-carga, y ese estímulo o carga va a generar un estrés. ¿El cuerpo qué tiene que hacer? Volver al estado en como estaba antes, ¿sí? La homeostasis. Entonces eso se llama compensación. Cuando llega a la línea como estaba antes, se llama compensación. Ahora, cuando supera la línea de la homeostasis como acá, ¿sí? Cuando la supera, se llama supercompensación. ¿Sí? Pero también puede existir otro caso. Esto sería lo ideal, ¿sí? O son los componentes que se van a dar acá en este juego. El tema es que cuando uno aplica, si quieren volvemos al ejemplo de Dani. Dani tenía que correr. ¿Se acuerdan que acá Dani? Miren, lo voy a marcar de rojo y celeste. Cuando Dani, los rojos eran pasadas, que son de alta intensidad, ¿sí? No, acá era, bueno, y acá era un trote muy suave, tomando distintos sustratos, distintos fibras, recuerden todo eso. ¿Qué pasa?
Yo no tengo ni idea de nada y me llega Dani, me dice, che, tengo que correr, no sé, en 3 meses, quiero mejorar mi capacidad aeróbica y anaeróbica. Listo, buenísimo, le digo. Vamos a entrenar de lunes a viernes. Hoy es lunes, ¿qué le hago hacer? Pasadas de 1000 metros. Mañana martes, pasadas de 2000 metros. El miércoles, pasada de 500 metros. ¿Sí? El jueves, pasada de 1000 metros de vuelta. ¿Sí? Y así. ¿Qué diferencia ven acá en relación a los cuadros anteriores? Y la Voy a compensación dibujar, cada vez menos. voy a dibujar en rojo la famosa línea de Y equilibrio. nunca de llega Miestas. al equipo. Nunca pasó? llega al Y que le está metiendo demasiada Nunca carga. llega a la compensación. Porque tiene demasiada carga, no le dejo recuperar el cuerpo. Y fíjense, las pasadas, por la intensidad, son totalmente glucolíticas, toma glucógeno. Entonces, cada 24 horas estoy deprimiendo los depósitos de glucógeno, pero nunca dejo que se recupere el glucógeno. Entonces, esto se llama sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque no le doy tiempo a que el cuerpo genere de vuelta el estado aparente de equilibrio, la homeostasis. Menos va a generar la supercompensación. Entonces, ¿qué pasa? Glucolítico. El fin de semana no puede ni caminar, quiere dormir todo el día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento le di tiempo al cuerpo para que reponga los depósitos de glucógeno. Esto se llama sobreentrenamiento. Profe, Sí. ¿me escuchan? Sí. ¿Puede repetirlo esas palabras porque se me cortó todo y no... Te escucho cortada, Mari. No sé qué querés que repita. Lo de arriba. Acá. Las que puso. Son los componentes del síndrome general de adaptación, por decirlo. Voy a escribir acá. Entonces, todo esto serían los componentes del síndrome general de adaptación que uno debería identificar en los cuadritos. Entonces, antes que nada, sé que tengo la homeostasis, que es el estado aparente de equilibrio, ¿sí? Eso lo tenemos todo. El cuerpo siempre va a responder a eso. Después, un componente es el estímulo o la carga. Por ejemplo, repaso, el estímulo puede ser ir a trabajar, ir a la escuela, ir al entrenamiento, cualquier estímulo que me saque de mi zona de confort, ¿sí? Recuerden esto de la ley del confort, equilibrio, economía. Bueno, todo está involucrado acá. ¿Por qué? Porque ir a trabajar ya me saca de mi estado de confort y voy a tener que gastar más energía, seguro. Ir a entrenar me va a sacar de mi estado de confort y voy a gastar más energía. Entonces, todo eso es un estímulo o una carga para el cuerpo, que lo que le va a hacer o le va a generar es un estrés. ¿Sí? Ahora, para reponerse de ese estrés, el cuerpo tiene que hacer una compensación. Cuando es compensación, estoy hablando de una compensación a nivel de sustrato, a nivel de enzima, a nivel de sistema cardiovascular, a nivel de sistema cardiorrespiratorio, mejor dicho, ¿sí? Tiene que volver a como estaba antes. A través de cierto estímulo y de sucesos, por ejemplo, ustedes fueron a la escuela toda la semana, fueron al club toda la semana, el cuerpo ya como que está identificando ese estímulo, entonces va a decir, bueno, voy a elevar mi línea de homeostasis un poquito más arriba, porque este cuerpo o esta persona me va a seguir machacando. Sí, va a ir a entrenar todos los días al club, va a ir todos los días a trabajar 12 horas, entonces hace la supercompensación.
¿sí? Entonces, de vuelta, ustedes la primera semana de facultad o de club, lo más probable es que hayan quedado muy cansados, llegaban y dormían una siesta. A lo largo del mes ya no se cansan tanto, se pueden despertar solos, sin el despertador quizás, o no les cuesta tanto despertarse porque ya han hecho una supercompensación. ¿Sí? Entonces, repito, esto no es solamente del entrenamiento, esto es de la vida cotidiana. Todos nuestros estímulos que vienen del exterior generan un estrés al cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, a mí dar clase me estresa mucho, rompe mi estado aparente de equilibrio. Cuando rompe mi estado aparente de equilibrio, ¿me entiendes? Cosas así, me estresa. A los trabajos. ¿Cómo? Cuando vean nuestros trabajos. Claro, sí. Corregir, saber que tengo que corregir o leer muchos trabajos, rompe mi estado de equilibrio, me saca de la zona de confort. Tengo una consulta, Max. Sí. Con respecto al trabajo, también estaba pensando, ¿no? Si bien es algo como bastante subjetivo, tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones teóricas, contenidos que vos nos brindaste, pero obviamente, como vos decís, que van a ser bastante distintos. Yo en realidad hablo como para prevenir antes, digo, y no llevarme una sorpresa, digo, pero es como subjetivo lo que vas a encontrar ahí, no es lo perfecto, que esto es así, como tipo un diario, ¿no? Sí, a ver, cuando uno no tiene los parámetros o los instrumentos de evaluación específicos, todo es subjetivo. Las evaluaciones van a ser subjetivas, ¿sí? Pero, y por esto yo le digo que esto lo van a ver en cualquier ámbito de trabajo, ¿sí? Lo que uno tiene que tratar de percatar o de interpretar qué le está pasando al cuerpo, no la pase mal, o no llegue, no le pase lo peor, ¿se entiende? Esto de la frecuencia cardíaca, si la persona, yo le tomo la frecuencia cardíaca, está en 180, y capaz, como dice María, no le pasa nada, hay que tomarlo con pinza. Ahora, si yo veo, capaz que vamos al caso contrario, le tomo la frecuencia cardíaca, va caminando en 130, pero va hiperventilando, ya vos lo ves, pero ¿qué pasa? Que si vos no sabés lo que es una hiperventilación, no la va a detectar. Y le va a decir a la persona, sí, seguí caminando. ¿Se entiende? Entonces, si la persona está transpirando mucho y vos no sabés lo que es la deshidratación, o sea, no sabés en el contexto teórico, te lo estoy diciendo, ¿no? O todo lo que te pueda acarrear una deshidratación, y vos a la persona que está empapada y no le decís, che, hidratate, esa persona la va a pasar mal, ¿se entiende? Entonces, a eso voy. Sí, todos los datos son subjetivos, pero hay cuestiones teóricas que uno con la bibliografía la puede detectar. Por ejemplo, cuando entramos en el hormonal, que ya vamos a cerrar toda la persona cuando se mueve, los datos van a ser subjetivos, pero uno tiene que interpretar y tratar de identificar cómo responde el cuerpo ante ese estímulo. Si hace mucho calor y la persona está totalmente empapada y vos en ningún momento le dijiste que tome agua, lo más probable es que la persona le vaya mal en ese entrenamiento y que al otro día no se recupere por deshidratación, ¿sí? Su frecuencia cardíaca sea muy elevada por deshidratación. O si la sacaste a caminar 3 horas y en ningún momento le dijiste, che, comete una fruta, lo más probable es que termine muy cansada, fatigada, y para el otro día peor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando empieza a moverse, empieza a aumentar el consumo de la glucosa, aumenta el consumo de los ácidos grasos. ¿Entiendes? Todo eso es metabolismo. Entonces, hay cuestiones que uno tendría que saber identificar en relación a la teoría que hemos visto. Después los datos, cuando veamos la clase pasada, los trabajos, van a ver que son todos totalmente distintos y que esa es la idea, y de ahí empecemos a debatir y nos demos cuenta que todas las personas no van a responder igual ante un estímulo. Por eso esto de cuando usted o si alguien ya trabaja en grupo,
no trate a todas las personas por igual en el sentido de estímulo, ¿sí? Porque quizás a una hay que cambiarle el estímulo porque está más cansada o porque en relación a la que está al lado que está mucho más energética. Sí. Nada, le quería consultar si se podría hacer este trabajo a 2 personas, como para ver el intercambio que hay, las diferencias, notarlo y demás. Si lo Obviamente, querés sí. hacer, sí, tenés que hacer después los 2 informes, todo. Claro, pero obviamente a usted le entregaría uno solo, pero el otro sería como para comparar en todo caso. Digo, si querés entregar los 2, no hay drama. Pasa Bueno, que, sí, no hay drama. Profe, una pregunta. Más para práctica empezar. y vivencia para ustedes. Sí. Que yo buscando sobre el tema de la vasodilatación y todo eso, leí que el lactato es un vasodilatador potente. Y como yo estuve viendo que el sistema energético que tiene es la glucólisis rápida, que es anaeróbica y genera lactato, yo puse que la vasodilatación se dio por el lactato que liberó el músculo, pero no sé si estará bien. En mi informe lo puse. No sé si ese será un dato que usted dice es verdad o capaz que fue cualquier cosa que leí. ¿No es la autorregulación eso? Claro, habla Sí, de en verdad autorregulación. es una autorregulación, sí. Pero no es lactato en sí. El lactato es lactato, o sea, a nivel de vasodilatación no genera vasodilatación, sino que por producto de metabolismo y de autorregulación se da la vasodilatación. Primero el lactato se da a nivel celular y después sale a la sangre cuando la actividad aumenta y circula en Pero sangre. a través de la liberación del lactato, la autorregulación permite la mayor entrada de oxígeno a ese músculo que está trabajando. ¿O estoy equivocada? Claro. Sí. ¿No tiene que ver también el óxido nítrico del endotelio que genera la autorregulación en ese caso? Por eso, el que genera la vasodilatación y controla al músculo liso, antes que nada, el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y después, una vez que recibe la orden, el endotelio es quien genera la vasodilatación. Pasa que por demanda y satisfacción de la célula, se va a dar la vasodilatación que aparejado puede ser que no o no se dé la producción de lactato a nivel de citoplasma, ¿verdad? Pero en verdad la vasodilatación es producto para satisfacer la necesidad de la célula. O sea, aparejado puede ir o no de la presencia de lactato en sangre. Claro, porque si vos estás haciendo un trabajo aeróbico, y digamos aeróbico me refiero a trabajo mixto menos del 85%, igual tenés vasodilatación, aunque no tengas lactato. Exactamente, porque tenés que satisfacer la demanda de la célula. Sí. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Bien, yo ahora cuando termine acá la clase subo el PDF, si encuentro el que va al de Bio 1 lo subo, si no voy a subir uno de Bio 2 que habla sobre el síndrome general de adaptación para que le quede la teoría, ¿sí? Más que nada, igual lo que ustedes en el trabajo tienen que identificar hoy son las adaptaciones agudas. Y las adaptaciones agudas son las momentáneas, las instantáneas que el cuerpo va a realizar para adaptarse a ese estímulo, ¿sí? En cuanto a la Sí. hiperventilación, ponemos ansiedad, por ejemplo, en zonas específicas, no sé, alguno más o en la frente o en la espalda, o si es mujer en la zona del pecho. Aclaramos todo eso donde vemos. Pero la hiperventilación. Perdón, la sudoración, profe, perdón. Digo. No, la sudoración. Lo explicamos
Claro, sí. Que se da porque no es... Pasa que, sí, eso es medio fino porque uno, en apariencia, sí, después si tiene el agrado de ver a la persona así sin remera, es mucho más apreciativo. Por ejemplo, eso se puede dar cuando alguien trabaja en la natación, pero cuando uno tiene ropa, sí, va a haber, primero lo que más puede ser es la cara, la vasodilatación de la cara, y después esto, recuerden que si alguien lo hace de noche, bueno, ahora no hace tanto frío, pero si lo hubiesen hecho, por ejemplo, el fin de semana de noche, se ve como el cuerpo va perdiendo vapor, ¿sí? Esa humedad. Y lo más probable es que salga de la zona del cuello, de la espalda, ¿sí? Porque es por donde más fuga de calor tiene el cuerpo, más que por la mano que por los pies, ¿verdad? Entonces, eso también está bueno apreciarlo para ver las fugas de calor que tiene el cuerpo, por dónde pierde más calor. Bien, con respecto al trabajo o al síndrome general, ¿hay alguna consulta? Yo tenía una duda con respecto a la pregunta que te dice, las preguntas para guiarnos, para hacer el cuestionario, que dice, la frecuencia cardíaca de recuperación, al minuto y los 2 minutos, ¿se notó alguna diferencia? ¿A qué hace referencia en sí? No me quedó muy si claro. bajó, si subió, si se mantuvo igual, a eso hace referencia. Pero la frecuencia cardíaca de recuperación habla ya, sería el punto D, con respecto, porque puso de 1 minuto y 2 minutos, pero ahí tenemos que al minuto, después los 2 minutos y después los 3 minutos. Sí. Sería lo que hay entre esos tres. Exacto. Okay. Bien, ¿qué más? Entonces recuerden de la frecuencia cardíaca y esto de las adaptaciones, ¿qué es lo primero que hace la persona una vez que va a transcurrir la actividad? ¿Cómo creen que se adapta a esa actividad? ¿Sí? El cuerpo, desde la sudoración, desde la frecuencia cardíaca, desde la ventilación, ¿sí? Si necesita ingerir mucha agua o poca agua, ¿sí? Todo eso lo van a ir viendo. Y después esto de la marcha, si arrancó con el mismo ritmo, o sea, si el ritmo de marcha fue constante en los 4 bloques o fue disminuyendo. Y a la vez eso lo pueden comparar con la frecuencia cardíaca, porque capaz que los 4 bloques de 5 minutos los caminó igual, al mismo ritmo de marcha. Pero la frecuencia cardíaca, a medida que fueron avanzando los bloques, fue subiendo, ¿sí? O capaz que tiene una persona que los dos primeros bloques arrancó caminando muy rápido y ya los 2 últimos iba caminando muy pancha y muy tranqui. Bueno, eso, y vayan preguntando cómo quedó, porque eso se va a ir relacionando con todo. Puede ser que se cansó porque hubo una depresión de los sustratos, porque deshidrató, ¿sí? Capaz también estuvo aparejado un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces ir sacando, de ahí después ir sacando conclusiones. Bueno, no tomó agua, bajó el ritmo y la frecuencia cardíaca fue muy elevada. Bueno, entonces ya podemos sacar por qué pudo haber sido, ¿se entiende? O no, la persona no comió en todo el día y corrió. Y ya el último bloque estaba cansada. Y justo venía de trabajar. Bueno, puedo sacar más conclusiones, ¿se entiende? Perfecto. Sí. Bueno, no, iba a preguntar que a la hora de las estaciones de trabajo, por ejemplo, ¿podemos elegir la primera estación de trabajo que camine, en la segunda que trote, en la tercera que camine y en la cuarta que trote? ¿O todo por todo? No, es todo una. Ahora, por ejemplo, que vos la hiciste trotar, pero no lo pudo hacer, ahí sí caminata. Pero por una cuestión de que no pudo. Pero es todo caminata o todo trote. Era eso nomás. Profe, en las micro... bueno, dale, Rodale. Más rapidito, nomás. En esto de que nos decía, por ejemplo, que observemos si camina más rápido o lento, ¿eso iría en adaptaciones agudas? Y va, sí, o sea, va como adaptación, pero también va por esto que te va a ayudar a vos a ver si puede sostener la intensidad del ejercicio. Porque, y después determinar por qué tuvo que bajar la marcha.
si fue porque estaba cansado, si fue porque no tenía ganas, Bien, ¿entiendes? Y eso después todo va a sacar una conclusión vos. Pero, o sea, no sean ajenos a eso, porque eso te está dando mucha información también. Y después otra, ustedes no en ningún momento animen a la persona. Che, dale, que falta poco. Porque si ustedes le animan, la persona se puede sobrecargar. ¿Sí? Entonces ustedes déjenla que trabaje sola, 5 minutos. Entonces, a usted a dejarla trabajar sola, los 5 minutos, ahí van a ver si bajó o no bajó la marcha. ¿Sí? Porque ahora si ustedes le dicen, dale, no, un poquito más rápido, dale, la persona se empieza a forzar. Y eso va a llevar a ciertos aumentos, quizás. Entonces déjenla que trabaje sola y que ella sola se intensifique, por así, que se regule su intensidad. Porque si está muy bien entrenada, lo va a poder hacer sola a los 5 minutos, ya sea trotando o caminando. Pero si no está muy bien, capaz que arrancó trotando alto y después va a terminar trotando muy suave. Entonces eso lo van manejando ustedes. O sea, lo van viendo ustedes, pero que la intensidad la maneje siempre la persona. No la apure ni le digan dale. Yo le quería preguntar sobre las micropausas, porque yo las micropausas, en esos descansos de 2 minutos, la persona a la que yo evalué la hice seguir caminando, obviamente, porque tenía un ritmo fijo, porque lo hice en cinta, y corría a cierto ritmo, y cuando bajaba en las micropausas bajaba mucho el ritmo, pero siempre un ritmo constante. ¿Tenía que quedarse parado en las micropausas o podía caminar tranquilamente? No, dijimos que tiene que ser parada para que se evidencie cómo baja la frecuencia cardíaca, porque si sigue caminando no baja como debería bajar. Entonces la micropausa dijimos que era pasiva, no que se siente, pero sí que esté quieta, 2 minutos quieta, y después arranca de vuelta. Entonces la bajada de frecuencia cardíaca va a ser más notoria. O sea, a mí se notó que bajó la frecuencia, pero tal vez si se queda quieto se note más. Y va a bajar más. ¿Y cuánto más? Porque, mire, ahora le digo. Y eso dependiendo de la persona y el nivel de entrenamiento que tenga y la intensidad de la marca. Porque, por ejemplo, en la primer toma de frecuencia cardíaca, en la primer micropausa, siempre caminando, una vez que terminaban los 5 minutos, lo hacía caminar el resto de los 2 minutos muy lento, pero caminaba, y bajó de 144 a 114. En la segunda lo mismo, de 162 bajó a 126, y en la otra de 156 a 132. Siempre caminando. Bueno, vos fíjate que a medida que fue aumentando el trabajo, fue aumentando la frecuencia cardíaca. Si vos le hubiese dado la pausa pasiva, capaz que se mantenía estable. Claro, del primero al segundo. Los números, a medida que fue aumentando el trabajo, fue aumentando la de trabajo y la de reposo. Si vos le hubiese dado, ¿por qué? Porque le ayudó a la persona que se recupere el sustrato y la frecuencia cardíaca. Okay. Por eso ahí marca la diferencia entre activa y pasiva. Okay. Lauti, ¿la tercera te dio más baja que la segunda? Sí, la segunda, eso justo estaba por comentar. La primera me dio 144, la segunda subió a 162 y la tercera y la cuarta dieron igual 156. Bueno, eso ya lo vimos, ¿por qué puede ser? Sí, yo en realidad tampoco, o sea, no hicimos entrar en calor ni nada, fue un simple movimiento articular. Bueno, pero con más razón todavía, eso está en la bibliografía, con más razón. Claro, yo creo que es por eso, porque se empezó a agitar de más, digamos, bueno, no agitar, la frecuencia cardíaca subió bastante. De todas formas, la de reposo me dio 65. Vos fíjate que subió y después se estabilizó. Claro, bueno, eso está todo en el material. Claro, sí, eso lo tengo, ya preparé el informe, estaba preguntando por algunas cosas. Lo que sí voy a tener que volver a hacer todo el trabajo, igual. No, ya está, no pasa. Aclará que la pausa no fue pasiva, sino activa. Y esto de que no hiciste entrar en calor y este que se estabilizó en los últimos 2 bloques. Bueno, ¿por qué se estabilizó? Eso está todo ahí escrito. Okay. Ya está en la lectura. Sí, yo en realidad no. Sí, yo especifiqué todo por qué no había hecho entrar en calor y los parámetros, por qué me habían dado así, digamos, por la persona estaba bastante entrenada. Eran normales
los valores. El de reposo 65, una vez que se sube a la cinta, sube a 84 y bueno, después todo el trabajo. Y las recuperaciones en el tercer minuto ya estaban 90. Bien, Pero, bueno, bien. está todo bien aclarado igual. Buen corazón. Sí. Pero No como el que yo analicé. Sí, Dani, o sea, en la velocidad en la cinta era 9.0, digamos, es una velocidad que para algunos es trote, para otros no, digamos. Lo que pasa es que también dependía, o sea, yo evalué a mi hermano y mi hermano es una persona medianamente alta, casi cerca del 1,80 m, las zancadas son distintas, el tipo de entrenamiento es distinto, entonces esa velocidad era un trote. Ah, está bien. Te iba a hacer una pregunta, Maxi. ¿Se puede apreciar la desviación cardíaca? Porque a mí me pareció que cuando le empezó a dar calor y empezó a transpirar un poco, subieron los pulsos, pero su frecuencia ventilatoria era la misma. ¿Puede ser que se dé por eso? Sí, puede ser, Dani, puede ser. Mientras mayor calor, por eso digo lo del ambiente y el contexto. Mientras mayor calor o mientras más caluroso sea el ambiente, la frecuencia cardíaca va a tender a ser más alta. Una por la desviación. Tiene que empezar a eliminar calor. Es más, yo no lo hice, o sea, no lo pedí, pero lo ideal que hubiese sido ver cómo la temperatura, o sea, como tomo la frecuencia cardíaca de reposo, tomar la temperatura corporal con un termómetro y ver cómo va a aumentar, que vaya a 38,5, 38. Esos parámetros están buenos porque te va a dar indicio también de cómo va a controlar la temperatura la persona. Son todos estudios que te sirven. Es más, si uno después tuviese el saturómetro, usar el saturómetro, si uno pudiera tomar la presión arterial, y son todos estudios que están muy buenos. Va, si a uno le gusta, ¿verdad? Yo por ahí cuando voy esto lo cuento como una anécdota, pero he ido al Lanín y llevo el pulsómetro, tensiómetro y voy tomando estadísticas. Entonces, por ejemplo, en el refugio del Caja, que está a 2600, saturo a 96, 97%. Y con una frecuencia cardíaca de 60, 65, y yo de reposo tengo 45. Entonces, son todo y eso lo hacemos con otros chicos más. Y está bueno porque a mayor presión, o sea, hay cambio de presión atmosférica, y si esos datos te van brindando mucha información. Con el tema de la hidratación, que en altura es te puede jugar una mala pasada la deshidratación. Y entonces, si uno sabe leer después esos datos, la verdad que está muy bueno. Por eso, mientras más información uno pueda sacar, más completo para ustedes. Lo va a tener en consideración, dado que es un trabajo como de principiantes para nosotros. Vale, esto lo están vivenciando ustedes. Esto es una vivencia. Para algunos la primera vez. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la primera vez sea acá y no sea mañana en su ámbito laboral. Entonces, mientras más lo puedan vivenciar y experimentar, mucho mejor para ustedes. Y otra cosa es tratar de esto de la teoría. Como le decía a Jorge, hay cosas que son muy subjetivas, pero más o menos tendrían que saber identificarlas con lo que ya han leído. ¿Cómo hicieron los chicos que... Sí, no sé quién quería... que hicieron trotar a la persona para hacerle la pausa? Que iban trotando al lado de ellos y a los 3 minutos los cortaban, porque si te va corriendo, se te va. ¿Cómo hicieron? Sí, pero lo hacen... Estaba gritando, te queda 1 minuto. Haces dar una vuelta, no que se te vaya a lo largo, sino que haga vueltas, como en algún circuito, claro, por así. Ah, está bien. Claro, lo ideal es hacerlo correr vuelta a la manzana. Claro. Bueno, gente, si no hay duda o consulta, nos vemos la clase que viene. Recuerden que cada uno tiene que ya más o menos comentar su trabajo y que el lunes a la noche ya como última instancia tienen para subir el trabajo.
¿Es como una lección oral o simplemente comentamos más o menos la edad de la persona? No, o sea, va a estar reflejado en la nota, ¿verdad? Cómo se expresen, cómo es el vocabulario, o sea, qué tanto marco teórico puedan incorporar, pero tampoco es una lección o un parcial oral ni nada. Es comentarlo y que lo que ustedes estén hablando esté en relación a lo que yo estoy leyendo en el trabajo. ¿Sí? Claro, se le ponía Más que eso, ¿no? al momento de presentar. No la voy a compartir la pantalla, pero yo lo voy a estar leyendo, lo voy a estar escuchando a ustedes y lo voy a estar leyendo y ustedes le van a estar comentando a su compañero de qué se trató. Y a lo mejor, con respecto al trabajo práctico que yo estoy leyendo, te puedo hacer 1 o 2 preguntas, pero es una exposición muy cortita y para que a medida que vayan hablando todo, se van a ir dando cuenta de quizá que 5 hicieron caminar a la persona y las 5 personas caminando respondieron totalmente distintas. Y capaz que el resto lo hizo trotar y todas respondieron distintas. Entonces ir viendo las diferencias de información, que toda esa información le da a la persona, entonces vamos a la conclusión de que todos somos distintos a la hora de recibir un estímulo. Por ende, no habría que trabajar a todos por igual. Es más que nada eso, ¿sí? Pero no es nada, no es ningún parcial, ni que voy a hacer preguntas técnicas, ni nada. A lo sumo te voy a hacer una pregunta, pero que salió del trabajo, ¿eh? Alguna duda o algo que me surgió. Una consultita. Nada. Rápida, la última. ¿Es lo mismo o cambia en algo que la frecuencia cardíaca ahí en el trabajo se la tome la misma persona o se la tome yo, digamos? Que yo le Pasa ponga que en el cuello o que lo haga él. Sí, a veces se puede ver alterada porque si la persona está en actividad física, en la mano tiene el mismo pulso, a veces o el pulso de la mano puede estar alterado en relación a de la carótida o la radial. Entonces a veces es bueno que uno le tome el pulso. Ok. Se puede ver alterado. Ok. Bueno, gente, si no hay duda, nos vemos la clase que viene. Listo.